caso que termina involucrando al senador César Pachón en un presunto delito de constreñimiento. Tenemos las pruebas que ya están en poder de la Fiscalía, oído, ya las vamos a presentar además para que usted se conecte ya mismo con nuestro YouTube Live y nuestro Facebook Live, ya estamos en vivo, búsquenos como W Radio Colombia, tenemos las pruebas en donde hay muchos chats, ¿no, Andrea? Muchos chats. Sí, sí, sobre todo, Juan Pablo, buenas tardes. Buenas, Las buenas. personas podrán ver algunos de esos chats que adjunta como prueba el señor José Isaac Torres, quien pues denunció, digamos que informalmente ante Caracol Radio, pues algunos de estos señalamientos. Sin embargo, nosotros tenemos ya el sello ante la Fiscalía de radicado de esta denuncia penal que hace el señor José Isaac Torres contra el senador electo del Pacto Histórico, César Pachón. Y después, numeral a mi indefensa le digo, porque, bueno, afortunadamente, y esto sí hay que agradecerlo, el ministro de Defensa se va a conectar con nosotros, Paola, desde el Urabá. Él ahorita estaba allí liderando una reunión con las fuerzas del orden, así como con los líderes políticos en esa región del país, porque se convirtió en el epicentro del horror, ¿no? Para la policía, para el ejército, y por eso aprovecharemos para hablar de una nueva amenaza de paro armado, pero hay muchos temas que tenemos en agenda con él, ¿no? Sí, señor Juan Pablo, pues es el corte de cuentas que estamos haciendo en estos últimos días del gobierno de Iván Duque con todos sus ministros y vamos a hablar justamente de la gestión de Diego Molano al frente de la cartera de defensa sobre este plan pistola en el que estamos viendo pues tantos asesinatos de policías en los últimos días y esa amenaza de un nuevo paro armado en el país, que por eso pues el ministro se encuentra en esta región y afrontando pues todo lo que es esta amenaza del Clan del Golfo, pero también vamos a tener, Juan Pablo, después de la 1 p.m, al ministro de Deporte, otro al que hay que hacerle corte de cuentas porque es muy importante lo que está pasando, sí señor, con el tema del deporte femenino en Colombia, qué hicieron, qué dejan y cuál es el futuro para las mujeres en el deporte colombiano. Bueno, nos vamos entonces de una con las pruebas. Óigame, Mauricio, ¿escuchó hoy al director del IMPEC? Pues Juan Pablo, no tuve la oportunidad, estaba enredado. ¿Qué dijo? Se lo perdió. Yo sí lo escuché. No, pues que no si se logró la incautación de los mercados es porque hay controles, Mauricio. Sí. No. O sea, Que si lograron coger ese camionado lleno de trago es porque hay controles, Mauricio. Sí, no. Y incluso hay mucho más detrás de esto, Juan Pablo, según lo que me dijeron en fuentes allá dentro de la cárcel La Picota, y es que aparentemente hay todo un entramado de corrupción donde están implicados algunos funcionarios, no todos, hay unos que están cansados y están denunciando y quieren que estas, como llaman, manzanas podridas, pues salgan de la institución. Pues le preguntamos, Mauricio, ¿sabe por qué? Por la celda 8. ¿Te acuerdas que usted nos mostró que dentro de las cajas habían como unas señales, unas indicaciones que eso iba para la celda 8? Del pabellón de máxima seguridad. Sí. Le preguntamos que bueno, ¿y esa celda de quién es? No, que hay que verificar. Porque como hay mucho movimiento, los que extraditan, entonces que hay que verificar. Según me dicen, está o alias el químico o alias el contador en esas celdas. Ah, pero usted ha seguido indagando, Mauricio. Y es que además... Ay, pues pásale esa información al director del IMPEC, porque el general como que no está tanto. Sí, y hay otra cosa. Castellano, ¿no? Hay otra cosa, que los camiones que entran allí con encomiendas, esas encomiendas van directamente a los internos y las que son donaciones van directamente al economato para que allí se guarden y se distribuyan supuestamente todos estos alimentos a todos los internos de la cárcel. ¿Qué pasó? Pues que en este camión estaban los dos tipos de encomienda. Ustedes recuerdan que en las fotos que mostramos aquí en Sigue la W hay unas cajas que tenían el sello de Servientrega. Esas son las encomiendas. ¿Y por qué estaban mezcladas con las otras? ¿Y por qué todas iban para el pabellón de máxima seguridad? O sea, ¿y dónde preparan esos alimentos? Las botellas. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con nuestra señal en video? No sé, Andrea, si usted está viendo el YouTube Live, que está como raro, ¿no? Un poquito como pixelados, ¿qué será? No, un poquito no, muy pixelados. O sea, Paola se ve un espectro. Paola, saluda a la cámara, porque así será el saludo de un espectro. Mauricio se ve una sombra, también lo mismo. Y Andrea, pues, se ven unos churumbeles, pero poco claros. Se ve ahí como algo que parecen ser unos crespos, pero no se sabe qué es. No, Sebastián Socha dice, no se ve bien, Andrea. Carlos Novoa, que está muy mala la señal de video.
Pero Jason 2712, a pesar de los pixeles, Andrea se ve hermosa. Ve, Andrea, hasta pixelada. Hasta pixelada. Gracias. Vamos a hacer una pausa muy rápida. Nos vamos enseguida con las pruebas contra el senador César Pachón. El senador sabemos que está atento a lo que vamos a presentar aquí. De repente se conecta. O si no, de inmediato estaremos con el ministro de Defensa, Diego Molano. Pausa muy breve. Aquí sigue la W y vamos a ir arreglando el temita del video para que puedan usted ver a plenitud las pruebas que ya están en manos de la Fiscalía. Volvemos. Sigue la W. Hola, soy Carolina Cruz y desde nuestra Fundación Salvador de Sueños queremos que los niños se diviertan y aprendan. Por eso hicimos el cuento para colorear Los Superpoderes de Salvador, un libro maravilloso con crayolas, stickers y juegos. Por tu compra apoyas nuestra fundación, dando soluciones a problemas de salud de muchos niños y familias que no cuentan con recursos. Pídelo ahora, te lo enviamos directamente a tu casa por eliteentretenimiento.com. En Tecnología Movistar, cada dispositivo viene con un plus, porque además de respaldo, te ofrecemos la mejor opción de financiación en Samsung, Honor, Huawei, Moto, Vivo, Oppo y Xiaomi. Págalo con Movistar Money a 24 meses en tu factura y sin cuota inicial. Visítanos, nadie te da más. Aplican términos y condiciones. Más información en movistar.co. ¿Cuota de manejo? Itaú no me cobra eso, porque yo uso mi tarjeta de crédito todos los meses. Al contrario, en lugar de cobrarme, me devuelven hasta plata, en efectivo. Entra a voyconitaú.co y pásate al banco que sí quieres usar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican términos y condiciones. Aprobación sujeta a políticas de crédito del Banco Itaú. Llegó el Ciberlunes. Aproveche las superofertas pagando con sus tarjetas Davivienda del 1 al 3 de agosto de 2022. Conozca más en ofertas.davivienda.com. Aplican términos y condiciones para cada aliado. Davivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La W te invita a conocer la historia del vallenato jamás contada. Leyenda viva. El alma de un pueblo. No cicatriza. Un viaje musical de la mano de algunos de los grandes compositores de la región vallenata. Disfrútala en cualquier sala de cine a partir del 21 de julio. Muy lejos del mundo, sin rumbo fijo. Sigue la W, también en podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y Deezer. Bueno, pues nos vamos con nuestro ministro de Defensa, es Diego Molano, ya está conectado con nosotros desde el norte del país. Muy amablemente se conecta el ministro y tendremos algunos minutos para conversar con él al cierre de este periodo, al cierre de su gestión, ya cuando estamos a una semana y 7 días, una semana y 8 días para que llegue el nuevo gobierno. No, una semana y 9 días, porque es 29, Andrés. Ay, oiga, sí. Hay que ser precisos en los cálculos. 1 y 9 días, pero en todo caso ya, sí, se acabó esto. Ya. Señor ministro de Defensa, Diego Molano, qué gusto tenerlo con nosotros. Buenas tardes, bienvenido a Sigue la W. Juan Pablo, buenas tardes. Un saludo especial para usted, para todos sus compañeros allí en la W y por supuesto para toda la audiencia. Ministro, yo quiero arrancar el balance mirándose atrás, pero proyectándonos al presente. Le voy a leer una noticia del 19 de noviembre del año 2021. Presidente Iván Duque dice, el Clan del Golfo como estructura llegó a su final porque se rompió la cadena de mando que estaba concentrada en la figura de alias Otoniel. Uno lee esto, insisto, noviembre del 2021, y mira lo que está pasando hoy con el Plan Pistola, que condenamos 1001 veces, todas las veces que sea necesario, condenaremos ese Plan Pistola porque no hay derecho que estén acabando con la vida de nuestros policías y de nuestros miembros del ejército. Es inaceptable. Pero ese Plan Pistola, así como ahora la amenaza de un paro armado, pareciera indicar que en noviembre del año pasado el presidente se equivocó. ¿O no, señor ministro? Juan Pablo, la verdad es que cuando se captura y luego se extradita a Otoniel como máximo cabecilla de este Clan del Golfo, sí se dio un golpe contundente a lo que significaba el Clan del Golfo, y lo que hoy hay más es reductos y una disputa por 3 razones específicas. Uno, porque se dividió en 3. La que maneja alias Gonzalito, alias Siopas y alias Chiquito Malo, y ellos, esas 3 estructuras hoy están en confrontación. Lo segundo, por supuesto, porque
ese mando criminal que estaba asociado a un clan que era toda la familia Úsuga, ya no hace parte del Clan del Golfo. El último que faltaba era Otoniel, y luego, por eso se denominaba clan, porque era un clan familiar, y luego alias La Negra. Y lo tercero, porque si bien habían desarrollado esa actuación de esos actos sicariales para asesinar o poner precio a la vida de un héroe, de un soldado policía, y están afectando y generando ese tipo de temor y afectando la vida, sí, por supuesto, son una organización que está debilitada desde el punto de vista de estructura, mando y control, y es su capacidad de haberse coalicionado o cohesionado alrededor de un mando criminal que tenía ese poder. Hoy, por supuesto, incluyen criminalmente como lo están haciendo, pero sí es una organización que quedó en reductos, 3 grandes reductos que están buscando lograr posicionarse y tomar el mando y control total, pero en este momento no lo han logrado. Claro, pero es que usted nos explica, digamos, esa división que existe y enfrentamiento entre estos reductos, pero pues es que también hace un par de meses estábamos también hablando de un paro armado que se sintió en varios departamentos del país, y por más que se hable de reductos, pues la firma es Clan del Golfo, como también en distintas zonas del país tenemos una firma que es Disidencias de las FARC o Nueva Marquetalia. Los señores del Clan del Golfo, así ya no sea bajo la égide de alias Otoniel, siguen existiendo, y como estructura, pues contrario a lo que dijo el presidente en noviembre, siguen amenazando. Es más, ¿qué información tiene usted, ministro, de esta nueva amenaza de paro armado que se cierne sobre algunas zonas del país y que otra vez nos pone a hablar de Clan del Golfo? Por supuesto, estos reductos del Clan del Golfo tienen capacidad criminal porque aún manejan negocios del narcotráfico. Es que su fuente principal de financiamiento es narcotráfico, minería ilegal y el microtráfico, porque es tal vez lo que hoy más poder les da, porque la forma como operan estos miembros de esta estructura del clan es llegar a los municipios y tomar los negocios de microtráfico con franquicias del Clan del Golfo. Cogen un grupito de microtraficantes de una zona, les dicen ustedes de ahora son Clan del Golfo, comienzan a pagarles entre 1,5 millones y 2 millones de pesos al grupo de estructura, y a partir de ahí extorsionan o activan sus planes sicariales como este plan pistola, o además acciones de artefactos explosivos en algunas zonas. Entonces, el poder que aún tienen es un poder criminal que surge del narcotráfico, y por eso cometen este tipo de hechos. Y si bien quieren organizarse, pues lo que hemos venido haciendo es buscando disminuir su capacidad criminal. Era muy importante capturar y extraditar a Otoniel, más buscado porque tenía ese mando criminal. Por supuesto, en el mundo criminal y la dinámica de organizaciones criminales siempre surge un segundo, un tercero, pero al final van desapareciendo porque se dividen en grupos. Aquí lo que hay que hacer es mantener una ofensiva permanente en contra de estos grupos y buscar capturarlos y neutralizarlos. Surgieron hace 2 meses con este plan armado, y al final, a pesar de todas las dificultades y los desafíos que enfrentamos, 25 de los principales que articularon este esfuerzo fueron capturados y judicializados. Ahora han surgido otros, ya llevamos 100 capturados particularmente en las últimas 3 semanas, y 11 cabecillas de ellos neutralizados. El gran reto para la fuerza pública y para la seguridad es seguir capturando, judicializando y eliminando sus fuentes de financiación, que son las que le dan poder criminal, que es el narcotráfico, el microtráfico y esa minería ilegal, pero en eso tenemos que persistir, hay que llevarlos a la justicia. Numeral a Mindefensa le digo, escribe con este hashtag @William863Ortiz, numeral a Mindefensa le digo, proteja a los policías. Y escribe también con este numeral a Mindefensa le digo, @Torocont, numeral a Mindefensa le digo, que nos deja un país menos seguro. Bueno, eso es lo que están diciendo en Twitter, ya vamos a ahondar en ese tema. Mauricio, está con nosotros Diego Molano, el ministro de Defensa saliente. Ministro Molano, en el caso de estos grupos que usted dice que están debilitados y bueno, que están más bien cada uno por su lado, Gonzalito, Chiquito Malo y Siopas, ¿ellos tienen cada uno bajo su mando estructuras y se están enfrentando entre todos, o más bien están por regiones? Porque es que uno no se explica si ellos tienen una disputa, en qué partes del país están buscando apoderarse del negocio del narcotráfico y de otros negocios ilícitos para poder mandar. Explíquenos un poco esa mecánica que ellos tienen ahí, estos 13 integrantes del Clan del Golfo, que definitivamente todos tienen un mismo nombre, el Clan del Golfo. Estos productos del Clan del Golfo hoy están bajo 3 diferentes
Ejes, uno el que maneja Gonzalito, Chiquito Malo y Siopas, cada uno en una región diferente, buscando acumular rentas para poder tener el control de los otros dos grupos. Eso es lo que está pasando. Coordinan algunas acciones, pero también buscan acumular poder, reclutar, comprar armas, generar y buscar presentar mayores resultados y acciones en contra de esta posición. Con una situación que en este momento enfrentamos, y es que también lo que hemos determinado por inteligencia es que parte de la activación de este plan pistola y este supuesto paro armado que de la próxima semana es con el fin de posicionarse políticamente y poder entrar en una negociación política y imponer condiciones supuestamente por mostrarse fuertes frente al próximo gobierno. Lo que uno no puede aceptar como sociedad, primero, es que se ponga a precio la vida de un héroe y cometan estos actos sicariales como ha venido sucediendo, y segundo, mucho menos, pues en este caso, que continúen con su actividad criminal. En lo que a nosotros nos corresponde, fuimos por alias Otoniel, lo capturamos y lo extraditamos, y así estamos en operaciones, y así se mantendrán las operaciones contra estos tres cabecillas y contra todas las estructuras que atenten contra los policías y contra la seguridad de los ciudadanos, por supuesto. Sí, ministro. Sin embargo, y usted lo ha dicho y es importante recordarlo, pues se están matando policías. En los últimos días hemos visto cómo han acabado con la vida de los miembros de la fuerza pública y es completamente lamentable. Doloroso. Y por eso yo quiero hacerle una pregunta que se hacen muchos colombianos, se la quiero trasladar, y tiene que ver con esa capacidad del Estado para poder neutralizarlos, porque pues cuando se presentó el estallido social, el paro, cuando hay marchas en las principales ciudades y demás, el gobierno toma la decisión de militarizar las ciudades, sacan toda la fuerza del SMAT, y entonces uno no entiende por qué una fuerza que tiene un presupuesto de 40 billones de pesos anuales no es capaz de controlar y de parar estos asesinatos contra nuestros policías. Yo creo que estamos hablando de dos fenómenos diferentes, y en todos los fenómenos actuó la fuerza pública de acuerdo con las circunstancias. Los bloqueos y el vandalismo, porque nosotros respetamos el paro y las manifestaciones, actuamos en contra del bloqueo, vandalismo y todo aquel que infringe la ley o la Constitución. Lo que teníamos era un grupo de civiles, muchos de ellos que tenían una orientación para hacer unos reclamos sociales, en los cuales el gobierno tiene que acompañar. Pero cuando había bloqueos, cuando había destrucción de CAIs o buses o establecimientos de comercio o ataques acá a fiscalías, lo que se hizo fue actuar en dos niveles. Primero, hacer una confrontación para restaurar el orden a partir del SMAT con armas menos letales y de acuerdo con los disturbios. Y segundo, en algunos casos, cuando era un énfasis de bloqueo, se hizo una asistencia militar haciendo patrullajes conjuntos. Pero nunca el ejército fue a capturar o judicializar o actuó en contra de ellos. Eso es diferente. Allí se capturaron y judicializaron quienes cometieron delitos de la primera línea porque destruyeron, porque secuestraron, porque extorsionaron o porque torturaron. Esos fueron llevados a la justicia en un proceso de judicialización por la policía. Es un fenómeno diferente porque era una cosa masiva. ¿Qué sucede hoy con el Clan del Golfo y esos reductos en este hecho sicarial? Lo que viene sucediendo es que ellos están afectando directamente a la policía de una forma compleja para lo cual se está actuando. Ellos están vistiéndose de civil, salen a la calle en dos motos y le disparan a una estación de policía, o a partir de pagar ciertos montos entre 900.000 pesos y 1.500.000 a quien suministra información de un policía que está regresando a su casa vestido de civil o que está de vacaciones para ir a buscar el sicario vestido de civil en una moto y asesinarlo individualmente en su casa. O cuando está prestando el servicio del patrullaje, ataca por la espalda a mujeres patrulleras que no tienen armas porque están en un servicio de cuadrante o con su arma es una arma no de los calibres tipo fusil para ser enfrentados. Ellos estaban en otra función, lo hacen de forma cobarde. Frente a esos fenómenos, pues se ha venido actuando. De hecho, ya han sido capturados 101 personas. Los 10 principales articuladores y supuestos autores intelectuales han sido neutralizados en varias operaciones, uno en Cartagena, otro, inclusive 2 en Cartagena, uno en Bogotá y otros en Antioquia, y las operaciones siguen. Esta misma mañana seguía para articular, porque aquí tengo que decir quién ordena esa actuación por un grupo criminal, porque van individualmente por el policía. Son dos fenómenos diferentes, y en esa medida pues, lo que hicimos también es hacer un despliegue para poder controlar ese fenómeno que requiere mucha inteligencia y especialmente judicialización, no confrontación. Pero mire usted, ministro, y aquí voy a retomar algo que usted señala, más algo de lo que
le preguntó Paola. Aquí hicimos en Sigue la W una entrevista a la tía de la patrullera Luisa Fernanda Zuleta, la tía que era como la mamá, porque ella ya no tenía a su madre. Y la tía nos contaba, en medio de un llanto terrible, agobiante, que le parte uno el corazón, que la patrullera le decía, mire, es que yo voy a esos barrios y ese barrio es peligroso y a mí me van a matar. La patrullera sabía que la estaban mandando a la boca del lobo. La patrullera sabía que en Yarumal su vida corría peligro. Haciendo su trabajo, sí, pero su vida corría peligro. Y que habían barrios en Yarumal donde ella no podía entrar o donde al entrar podían matarla. ¿Cómo es posible que en una circunstancia como esta, ahí no se tomen ese tipo de determinaciones que sí hubo durante el paro? Militaricen ese barrio en Yarumal, porque es que ahí van a matar a los policías. ¿Por qué ahí no se toman esas decisiones? Y en el caso entonces del paro en Cali, sí, militaricen a Cali y ahí sí llegan los hombres del uniforme. ¿Por qué razón ese distinto rasero, ministro? Señor ministro, estamos en directo con el ministro de Defensa. Él está conectado con nosotros desde la zona del Urabá. Vamos a ver qué es lo que está pasando con la señal que tenemos de enlace con Diego Molano, porque yo creo, Andrea, que ese es el trasfondo de la pregunta de Paola, y es, claro, hay un conocimiento de que hay una amenaza en ciertos sectores. Aquí no hablemos de la zona urbana, de la zona rural, perdón, hablemos de la zona urbana. Ministro, ya lo tengo otra vez, sí, ya lo tengo otra vez, perdón, ministro, no alcanzamos a escuchar su respuesta, así que por favor, inicie de nuevo, porque yo en serio no entiendo, ¿por qué si pueden militarizar unas ciudades y unos sectores cuando hay una protesta social, pero no pueden militarizar unos barrios en donde los mismos policías salen y le dicen a sus comandantes, ahí nos van a matar? Juan Pablo, nosotros no militarizamos por la protesta social, militarizamos para controlar a aquellos que están cometiendo delitos. Bueno, y actuando en contra de aquí están matando policías. Amenazar la vida de un policía es un delito, ministro. No, pero estoy difiriendo que usted dijo que nosotros habíamos militarizado el año pasado por protesta social. Se militarizó para restaurar el orden y la tranquilidad donde se cometían delitos en contra de la Constitución y la ley, no por la protesta social, sino por aquellos que están generando violencia. ¿Y por qué no se puede hacer esto para proteger la vida de los policías? No, pero precisamente, Juan Pablo, si usted revisa los dispositivos, nosotros ayer estuvimos en Sincelejo tenemos un dispositivo grande donde hay patrullaje conjunto entre ejército y policía, donde hay presencia de la fuerza pública, ejército, y allá, por ejemplo, en el caso de Sucre, Infantería Marina, y en el mismo Urabá, donde hay una fuerte presencia de estos reductos del Clan del Golfo en el Bajo Cauca, se mantienen dispositivos combinados entre ejército y policía desde hace 3 meses, cuando se dieron estos paros armados y que pretendieron amedrentar a la población. Esos dispositivos se han mantenido y, por supuesto, los redobleamos y los reforzamos. Lo que es complicado en este proceso con los policías es que ellos buscan afectarlos en su actividad normal, no necesariamente en los barrios más complicados. Lo hacen cuando están de civil, lo hacen cuando retornan, lo hacen en su actividad de cuadrante. Es muy difícil poner en cada barrio un ejército o de soldados para proteger, porque esa es la función de la policía. La función de la policía es la que provee y da la seguridad. Lo que pasa es que estos otros están actuando de forma cobarde para coger a una patrullera por la espalda en una moto cuando va haciendo su ejercicio de cuadrante. Sin embargo, lo que nosotros claramente tenemos que hacer es capturar y judicializar a esos responsables y también tener las medidas como se evidenciaron desde hace 2 semanas en el mismo Bajo Cauca pequeño y allí en el Urabá, donde llegaron fuerzas especiales para reforzar de nuestro ejército la presencia en las zonas. Por supuesto, se disponen sobre vías, se disponen en los sitios donde hay más información, pero como estos lo que están es actuando con operación avispa, apenas donde ven un policía, ese proceso es más complejo, que requiere más inteligencia y judicialización, que es lo que también se está haciendo ahora. Sí, pues mire, le leo, ministro, 2 comentarios que llegan con el numeral a mi defensa. Le digo, le leo el trino que lo acaba de hacer Julio Sánchez Cristo a través de su cuenta de Twitter, @JSánchezCristo. Dice él, numeral, a mi defensa le digo que se tome muy en serio las amenazas, que se cuide el Clan del Golfo y que resuelva cómo neutralizar el plan pistola. Estamos desesperados. Eso escribe Julio.
Y escribe @Jairo 20 John, numeral a mi defensa le digo que los consejos de seguridad que hacen sirven para 3 cosas: nada, nada y nada. Andrea, la escucha el ministro de Defensa. Sí, ministro, yo quiero ir un poco más allá y es esa política de seguridad ciudadana, de seguridad democrática que recogió todas las banderas del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien estuvo pues durante 8 años y pues como pupilo del expresidente Iván Duque dijo, yo voy a continuar esa lucha de la seguridad democrática y sin restar ni mucho menos importancia a la labor de cientos, miles de soldados que diariamente pues también están arriesgando su vida para proteger a la población. ¿No cree usted que ha fracasado esa política tal vez porque entonces no se llega a esos espacios que ocupan los violentos con una presencia del Estado para que haya vías, para que haya salud, para que haya seguridad, por ejemplo, en toda el área del Catatumbo? Allá la justicia opera por cuenta de los grupos armados. Y si vamos más hacia atrás, pues los del Clan del Golfo y las disidencias de las FARC son producto de los paramilitares. En toda esa zona mandaron también los paramilitares. Entonces se vuelve un ciclo sin fin y también se vuelve algo repetitivo con esa política de seguridad democrática. Es que ya estamos cerca del fin y casi que nunca logramos ese fin y entonces se captura a Otoniel y llega otro y así pasará siempre. ¿Usted reconoce que hay algo que se debe ajustar, una parte de un fracaso en esta política de seguridad democrática? Lo primero, la política del presidente Duque es una política de legalidad que al final se enfocó en 3 ejes principales. Uno, después del Acuerdo de La Habana, el presidente Duque no recibió el país en paz, encontró 6 grupos armados, después de una desmovilización de 13.000 que se dieron de la FARC, encontró 6 grupos armados con 13.000 hombres en armas y redes de apoyo. Eran las disidencias de la FARC que existían, el ELN que existía, el Clan del Golfo, los Caparros, los Puntilleros y los Pelusos. A raíz de las campañas militares y policiales, hoy quedan 3, los otros 3 fueron desmantelados. A esos 3 los hemos golpeado. Hoy no hay ninguna cabecilla importante de las disidencias de la FARC, ni de las de Gentil Duarte, ni de las que defraudaron el acuerdo, porque todos dejaron de operar en Colombia. El último era alias Silas Mordisco, el gran cabecilla. Por supuesto, en el ELN también sucedió igual. Los últimos cabecillas de la Dirección Nacional fueron neutralizados, Uriel, alias Fabián y alias Pirri, y lo mismo sucedió con el Clan del Golfo. Por supuesto, hoy tienen menos hombres en armas y redes de apoyo, logramos reducirlos en 1.500, otros 1.500 se fueron para Venezuela. Por supuesto, eso implica también que permanecen, porque aquí nunca se logró la paz completa a partir del acuerdo, sino se logró avanzar en contra de ellos porque aún mantienen su fuente de financiamiento. Claro, ministro, pero hay que recordar que, perdóneme, hay una acotación y hay que recordar que entonces también fue fallida la desmovilización paramilitar porque todos estos son rezagos del paramilitarismo y de las disidencias de las FARC. Entonces esto comprometería a los 2 gobiernos, al gobierno de Juan Manuel Santos y al gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Yo creo que todos estos procesos, siempre que hay un proceso de desmovilización, ellos se rearman y se reagrupan. Eso se dijo durante el proceso de los paras y también se dijo durante el proceso de La Habana. Aquí lo importante es cómo se siguen combatiendo esos grupos y cómo se mantiene la inversión social. Sí. Pero yo creo que hay que hacer una valoración importante porque de alguna forma pues cada uno tiene unas apreciaciones diferentes en torno a la presencia en esas zonas. Pero yo lo que le puedo decir, por ejemplo, este gobierno garantizó la presencia y la protección a los 13.000 hombres desmovilizados, la presencia en las FCRs con seguridad, y si bien desafortunadamente se han cometido asesinatos contra los reincorporados, han sido un grupo los cuales son las mismas disidencias y las ELN que los asesinan por disputas de rentas criminales. Pero mire que en esas zonas más afectadas por la violencia hubo presencia del Estado y se hicieron las elecciones donde pudieron elegir a las 16 víctimas de las circunscripciones de paz que se establecieron en el acuerdo. Entonces, y solo para señalar, porque yo creo que todo hay que verlo con perspectiva también histórica. Si bien en Colombia hoy tenemos aún complicaciones porque sigue el narcotráfico y estos grupos, pues los indicadores evidencian este año, a pesar de las múltiples circunstancias y de esta circunstancia tan compleja que se nos presenta en seguridad con la presencia de estos grupos, tenemos una tasa de homicidio que ha bajado y vamos a cerrar con la tasa de homicidio más baja promedio de los últimos 4 periodos. Eso es importante valorarlo también. Yo recuerdo cuando yo trabajé en el Congreso en una época, la tasa de homicidios era de más o menos entre 38 y 40 por cada 100.000 habitantes, vamos a cerrar con 25.1. Significa que el país ha venido avanzando. Hoy cerramos con la tasa más baja de secuestro de los últimos 32 años y hemos logrado en este semestre reducción de hurto
a residencias, de hurto a comercio. Lo que pasa es que en seguridad, cuando se presentan este tipo de hechos, pues le duele mucho a la ciudadanía, nos duele mucho a todos un asesinato de un policía, un asesinato de un líder social, y no hay que parar de trabajar todos los días para que eso suceda. Pero en términos de seguridad, el país a lo largo de todos estos últimos 25 años hemos venido avanzando, en lograr tener más presencia, hemos venido avanzando, en debilitar esas estructuras criminales que vienen del narcotráfico, hemos venido avanzando, y eso ha sido el compromiso diario de nuestros soldados y policías de Colombia y de esta administración. Ministro, pero es que uno ve y pareciera que estos grupos armados ilegales, en el caso de las disidencias, se estuvieran más bien fortaleciendo en algunas regiones. Digamos, lo que pasa en el Cauca, allá es una tierra de nadie. En Arauca, venimos este año de incursión tras incursión, la población está confinada, bajo amenaza, asesinaron hace poco a un diputado. Lo que está pasando en Tibú y en el Catatumbo, donde andan a sus anchas las disidencias y sin control o por lo menos sin presencia de las autoridades, de la fuerza pública. ¿No se está más bien como fortaleciendo estos grupos en algunas zonas del país? Es que lo primero es innegable que el presidente Duque recibió, como le digo, 6 grupos armados y se mantienen 3 de esos, logramos desmantelar 3 en esas zonas con fuerte presencia de cultivos ilícitos. ¿Por qué permanecen esos grupos allá? Por el narcotráfico, por las rentas criminales, que es lo que lo financian. ¿Qué hemos hecho? Combatir ese narcotráfico, disminuir el número de hectáreas de cultivos ilícitos, disminuir los laboratorios que lo financian, 20.000 laboratorios destruidos, 2.200 toneladas de coca, pero aún permanece el narcotráfico. Si hubiéramos logrado manejar todos, a lo largo de todos estos años, no solo esta administración, sino todo el negocio del narcotráfico, hoy no tendríamos grupos armados ilegales, porque viven y financian su actividad criminal de este combustible que es el narcotráfico, que es en esas zonas. Pero hemos venido en cada zona afectando, dependiendo de la dinámica, y son 3 procesos diferentes. Usted mencionó el caso de Arauca. En el caso de Arauca, hoy no tenemos cultivos ilícitos. El gran problema de Arauca es Venezuela del otro lado, donde hay disputas del ELN con las disidencias de la FARC, que huyeron de Colombia, se localizaron allá, porque saben que aquí si entran los neutralizamos, tienen disputas entre ellos, entran de Arauca, cometen asesinatos, como se dio a principios de este año. Allá implementamos un plan, se redujo la presencia de estos grupos, se neutralizaron apenas entrar a Colombia. Hoy tenemos una situación más controlada y consolidada. No quiere decir que esté en perfecta situación, porque aún se presencia esa ruta de narcotráfico. Norte de Santander, allá se dejaron crecer los cultivos ilícitos, llegaron hasta casi 45.000 hectáreas. Comenzamos a trabajar en reducir esas hectáreas, combatir los grupos. ¿Qué pasó? Se nos movieron a Venezuela. Alias John Mechas está del otro lado de Venezuela, alias Richard, no entran a Colombia y desde allá ordenan acciones terroristas en contra de Colombia o mandan delegados para que se filmen esos videos y hagan extorsión a la población. Allá lo que hicimos fue actuar en contra de esas disidencias, se capturaron y se neutralizaron los 4 que estaban generando los videos y la extorsión que estaba pasando allí, y se mantiene la presencia. Y en el caso del Cauca, es un fenómeno diferente. Si usted mira, lo del fenómeno diferente es la disputa de las 2 disidencias de la FARC, de la segunda Marquetalia, de la que comandaba Iván Mordisco, y allá lo que hicimos fue golpear. Desde que se han venido golpeando esas estructuras con alias Johnny, ha venido reduciéndose la intensidad de esa zona. Desafortunadamente se mantiene allí el narcotráfico por la presencia de cultivos o en resguardos, en zonas de donde hay tráfico de coca. Ese es el gran enemigo de Colombia, la amenaza es el narcotráfico que alimenta a estos grupos. Cualquier decisión que se tome en torno al narcotráfico afecta precisamente la dinámica de esos grupos, y es lo que hemos venido haciendo con toda contundencia. Pero al final, por supuesto, la fuerza pública, que es la tarea que tiene, ha estado allí combatiendo esas estructuras criminales, combatiendo el narcotráfico y buscando restaurar el orden y la tranquilidad. Pero mire, ministro, yo quiero quedarme en una de las zonas que mencionó Mauricio, norte de Santander, el Catatumbo, Tibú, porque creo que fue hace un par de semanas que en este mismo espacio estuvimos buscando hablar con el gobernador de Norte de Santander, con el alcalde de Tibú, con el comandante de policía del departamento. Fue imposible. Y fue imposible luego de que la jornada anterior se diera a conocer un video, pues que a todos nos dejó desconcertados. Unos hombres armados, encapuchados, se paran durante 2 minutos, 3 minutos frente a la alcaldía de Tibú a plena luz del día, con tráfico, con gente, con la vida normal de Tibú, y no aparece un policía enfrente de la alcaldía de Tibú. Después de robarle la camioneta al alcalde. Sí, no aparece un policía.
¿Dónde estaba la policía cuando estos señores fueron a hacer este acto, que sí puede ser de proselitismo, pero a plena luz del día, 5 uniformados o 4 uniformados parados frente a la puerta de la alcaldía? Si yo me paro frente a la puerta de la alcaldía en cualquier municipio de Colombia, normalmente hay un policía. En este caso, ¿dónde estaba la policía? Juan Pablo, yo mismo califiqué como inaceptable que ese tipo de hechos se presentaran en Tibú. Di instrucciones precisamente para que se revisara qué estaba pasando con los dispositivos de policía de nuestro ejército. ¿Y qué le respondieron? Claro, ¿Y cuál fue la respuesta? no, es claro que allá hicimos precisamente después de esa revisión de los dispositivos, unos operativos especiales, llegó la presencia de más policía, llegó la presencia de más ejército. Pero en ese momento, ¿por qué no estaban, ministro? Es que es de día, la alcaldía estaba abierta, no aparece un policía. Pero hay presencia de la policía de la estación de Tibú a unas cuadras de ahí. A 3 cuadras y no llegaron en 2 minutos que dura el video, ministro. Sí, y por eso precisamente mandamos una investigación al respecto y dimos claras instrucciones de reforzar la presencia de la policía y de la responsabilidad que tiene la policía, pero también del ejército que están ahí cerca de la cabecera municipal. Allí lo que venía presentándose una serie de hostigamientos y francotiradores a policías, afectando a policías y soldados por parte de las disidencias de la FARC y de un grupo de estas disidencias que entran y salen desde Venezuela. Bueno, al final fue que el principal responsable de estos videos fue neutralizado en una operación en esos barrios, los otros 3 han sido capturados y seguimos a la ofensiva frente a esa estructura que tiene una movilidad, que salen de Tibú, pasan a Venezuela, allá se alimentan del grupo de narcotráfico y el apoyo allá de John Mechas y alias Richard, y luego vuelven a entrar para cometer actividades criminales. La situación en Norte de Santander es compleja, es uno de los departamentos más complejos y con esa frontera porosa en donde se da protección a los otros grupos terroristas del lado del régimen allá en Venezuela, pues dificulta los procesos de seguridad, pero allá hemos mantenido una presencia permanente. El último informe de Estados Unidos menciona una reducción en área de cultivos, seguimos haciendo procesos de movilización y combatiendo estructuras cuyas cabecillas se movieron al otro lado, y eso hace mucho más compleja la tarea de garantizar la seguridad, pero aquí está permanentemente la fuerza pública buscando combatir y desmantelar esas estructuras criminales. Por el hecho de que no haya habido una actuación inmediata de la policía en ese hecho particular en Tibú, ¿se relevó al comandante de la estación de policía del municipio? Donde hubo un cambio fue en el comandante de la policía en Norte de Santander, y los otros están en proceso de investigación. ¿Y le respondió en algún momento algo el comandante de policía del municipio usted del por qué no llegaron? Ellos manifestaron en el Consejo de Seguridad cuál había sido la situación. Ellos están haciendo varios patrullajes precisamente en el tema de garantizar seguridad de los ciudadanos, y esa fue la valoración que ellos hicieron. De todas formas, precisamente se hizo un Consejo de Seguridad, ya hay más presencia de la policía, se mandó un grupo especial del GOES y otro de las fuerzas especiales de nuestro ejército para hacer presencia en Tibú y seguir con la campaña ofensiva allí en Tibú. De hecho, lo importante es que los responsables de ese video, que buscaban desafiar a las autoridades, afectar y amedrentar a los ciudadanos, que es lo más importante, no son los videos, sino cómo amedrentan o cómo buscan extorsionar, fueron neutralizados y los otros 2 capturados. Me quedan 2 preguntas, ministro, para unas respuestas muy breves. La primera, ¿usted cree que hoy, 29 de julio del año 2022, Colombia es más segura que en el 29 de julio del año 2018? Los indicadores lo muestran. Hoy tenemos una tasa de homicidios más baja que en esa época. El homicidio es el que indica si una sociedad protege la vida y si una política de seguridad funciona. 25.1 en promedio. El año pasado fue muy difícil en materia de homicidio después de los bloqueos y el vandalismo, porque se disparó la tasa de homicidios por la presencia de estos grupos criminales. En solo Cali tuvimos 300 homicidios. Implementamos un plan de homicidios que ha logrado una reducción, y para cerrar un buen semestre una reducción de 4%. Hoy la tasa de secuestros es más baja que en esa época, y por supuesto tenemos una reducción en hurtos y comercio. Pero Juan Pablo, aquí tal vez es importante señalar a los colombianos que a lo largo de estos 4 años ha venido la fuerza pública trabajando. Los indicadores evidencian esos resultados. Tenemos una lucha contra el narcotráfico que no ha parado, pero por supuesto es necesario profundizar.
será la siguiente administración la que toma otras decisiones de los énfasis de seguridad, pero aquí hemos tenido un gobierno, unos soldados y unos policías comprometidos en mejorar la seguridad, los indicadores lo muestran. En seguridad es muy complejo, usted puede tener indicadores positivos o en reducción o en disminución, sin embargo, si se presenta un hecho como los atentados a nuestros policías o la afectación o un homicidio, por supuesto, la sensación de inseguridad es inmensa y la responsabilidad como fuerza pública no es de quejarnos, sino de trabajar para restaurar ese orden, esa tranquilidad en cada una de las zonas del país, en las ciudades, en los campos colombianos, y en eso vamos a seguir trabajando hasta el último día de nuestro gobierno, el 7 de agosto hasta las 3 p.m. La pregunta final, ministro, y tiene que ver con lo que hay que proyectar hacia el futuro y que usted nos puede ayudar a entenderlo. El nuevo gobierno, el gobierno entrante, está hablando de paz total. ¿Usted cree que es posible la paz total si persiste el narcotráfico, o para que haya paz total en Colombia se necesita de una u otra manera que el narcotráfico desaparezca y o se convierta en un negocio legal? Juan Pablo, usted lo ha dicho, hoy la esencia del combustible que alimenta en Colombia es el narcotráfico. Mientras que no se resuelva el narcotráfico y las rentas criminales asociadas a, por ejemplo, minería ilegal en ciertas zonas del país, va a ser muy difícil avanzar a una paz total. Porque aquí no hay propósitos políticos, aquí hay son rentas criminales de organizaciones criminales que así se comportan, y ese es parte esencial del problema que tiene que solucionar el país para poder avanzar. Y además, con otro fenómeno que evidenciamos mucho, y es el surgimiento del microtráfico. Los reductos y el Plan del Golfo tienen esa claridad. Utilizan la cocaína para exportar, pero utilizan el microtráfico para vender y alimentar más delincuencia en las ciudades. Esos son de los fenómenos criminales con los cuales el país debe abordar con mucha seriedad, porque ya son también problemas de seguridad ciudadana, a los cuales también estuvimos con fuerte dedicación a lo largo de este periodo de tiempo con el presidente Iván Duque y con nuestra fuerza pública. Ministro, nuevamente reitero el rechazo total y absoluto a los atentados contra la vida de los policías. Rechazo total y absoluto al plan pistola. No puede ser que aquellos que nos cuidan sean ahora objeto de los delincuentes que quieren es sembrar la zozobra y el terror. Toda nuestra solidaridad, toda, absolutamente toda, con la policía y con los familiares de estos uniformados que han sido asesinados de la manera más execrable. Eso no debe pasar en un país que precie la vida y que además vaya día tras día, como usted lo ha dicho, buscando mayor seguridad. Eso no debe pasar. Ministro, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W y mucha suerte en esta semana y pico que le queda y hacia el futuro. Gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Un saludo muy especial también a todos los colombianos. Ayer hicimos esta ceremonia a nombre de todos los policías caídos con 3 propósitos: una reflexión espiritual sobre la protección a la vida, un espacio ciudadano de solidaridad con los policías, pero también para que todos tengamos la oportunidad de respaldar y apoyar a nuestra fuerza pública, a esos héroes de la patria que hoy están desplegados en todos los rincones del país protegiendo a los colombianos. Aquí tenemos una fuerza pública maravillosa, histórica, que ha sido cimiento de la democracia. El mismo 20 de julio vimos como todos los colombianos que salieron a los desfiles los aplaudían, los apreciaban, se tomaban selfies, y debemos mantener ese respaldo a cada soldado, a cada policía en todos los rincones de Colombia. Muchas gracias, un saludo.